Buenas tardes, jóvenes arquitectos. Vamos a continuar nuestra materia de geometría descriptiva 2, entrando pues, a la fase casi última del programa, que son teoría general de las sombras. Vamos a ver unos ejercicios muy sencillitos que considero importante realizarlos. Lo explico de manera muy gráfica y con mucha claridad para que ustedes también lo puedan hacer en láminas, por favor. En su lámina tradicional vamos a hacer estos ejercicios que voy a indicar, pero vamos a dar primero las bases, los conceptos generales en esta teoría general de sombras que se utilizan para volúmenes, para fachadas. Ustedes como arquitectos seguramente algún día la van a aplicar. Entonces voy a empezar con lo más sencillo, con lo más simple, para que se entienda perfectamente bien. Miren, arquitectos, tenemos un volumen. Vamos a decir que este es un volumen de esta forma. Aquí lo podemos ver. Obviamente que a este volumen yo le he puesto letras en la parte superior y números en la parte inferior. Es decir, digamos como que la tapa está en letras y la base está en números. He puesto para aplicar la teoría general de sombras se requiere pues un plano, se requiere una luz o haz luminoso que nos indica la manera de cómo proyectar su sombra en cualquier cuerpo volumétrico, geométrico, fachadas, etc. Y podemos empezar nosotros con un ángulo de 45 grados, es decir, si estuviéramos en el tiempo, podríamos decir que cuando son las 10 de la mañana, también podemos cambiar el haz luminoso hacia las 4 de la tarde. Entonces la sombra se va proyectando de manera inversa. O cuando son las 12 del día, pues no existe sombra, sino que la misma proyección tapa en este elemento. ¿Cómo empezamos para hacer este ejercicio y aplicar la teoría general de sombras, donde va a haber área soleada, sombra propia y sombra proyectada? Bueno, esta es una generalidad, es una introducción que quiero que lo hagamos. Dibujemos este volumen, digamos, sugiero, de 4 por 4, de 4 por 4 por 4 o 5, 5 y 5, es decir, 5 de ancho, 5 de profundidad y 5 de altura. Las letras las voy a poner en la parte superior y los números abajo. Y tenemos que hacer lo siguiente, siguiendo la inclinación del haz luminoso, que en este caso con la línea del horizonte o la línea de tierra, digamos, 45 grados con la plomada, con el eje vertical que tenemos aquí, 45 grados. Entonces, el haz luminoso pega en el vértice A, lo manda a 45 grados y lo corta de manera horizontal con la línea del horizonte el punto A1, es decir, A1. Aquí será A1. Proyectamos el vértice B, viene para acá de manera indefinida y lo cortamos con el 2, porque abajo del B está el 2 y lo cortamos aquí. Proyectamos el vértice C de manera igual, 45 grados, como se indica acá, que es el haz luminoso y la inclinación, y lo cortamos de manera horizontal, siempre de manera horizontal, con manera inclinada, y nos da C3. Y lo mismo hago para el D, bajo D, le corresponde el 4 abajo y lo corto. Luego entonces aquí me queda, estos son los trazos preliminares, es generalidades de esto. Y me quedan aquí entonces en el piso, vamos a pensar así, me queda A, porque está primero el punto A arriba y abajo el 1, A1, B2, C3 y D4. Entonces así me queda esta parte de... Es la manera que vamos a trazar nosotros cualquier otro tipo de cuerpo. Es decir, según la inclinación, puede ser 60, puede ser 30, puede ser 45, puede ser 75. En este caso la pongo 45, pero siempre con el eje vertical, con la plomada vertical del centro del haz luminoso hacia la línea de tierra. Entonces aquí forma un ángulo de 45 grados. Luego entonces aquí también tiene que ser ángulo de 45 grados y entonces tenemos A1, ¿verdad? Entonces aquí ponemos A1, B2, B2. Siempre, aquí está la flechita, siempre la inclinación que se nos da contra la línea del horizonte y ya tenemos esta parte de aquí. Una vez que ya tenemos trazado eso, jóvenes arquitectos, voy a pedir, si son tan amables, de hacer otro volumen en la parte
inferior, aquí, y me va a quedar así, mire. Ahora, el mismo volumen, pero ya no pongo las proyectantes para encontrar C, digamos, tampoco las de D para encontrar 4. Estas me quedan dentro. Si ustedes ven del otro ejercicio, me queda dentro, no tiene caso colocarlas aquí. Y entonces en la teoría general de las sombras se obtienen tres áreas muy importantes, que son la cara AD41, ABD1, se llama área soleada, es decir, el sol le pega a la cara que está aquí más toda esta que está aquí. Esa es el área soleada. En sentido contrario, acá hay otras caras, digamos esta que está aquí, que no le pega el sol, pero que tiene algunas provoca una sombra no muy fuerte, sino sombra propia del elemento, que será DC34 o B2, 3C. Entonces, a estas dos caras que están aquí, que no veo, esta no la veo, pero existe aquí, se le llama sombra propia, que yo lo puse aquí en color gris. Este es un gris tenue, ¿verdad? Esta parte de aquí es un gris finito, juntamente con la cara que no veo, pero que debe de estar pintada en color gris, esta parte de aquí. Y en el piso, en el plano horizontal, aquí aparece esta sombra, vamos a ponerle negra, que ustedes colóquenlo negro, gris y blanco. Blanco el área soleada, el gris la sombra propia y en el piso queda la sombra proyectada. Y entonces ahí se ve claramente, ya sin los trazos, obviamente que se puede ver la aplicación de manera general de la teoría general de las sombras. Muy sencillo. Ahora, de manera semejante, jóvenes arquitectos, voy a pedir, si son tan amables, que ustedes trazar con instrumentos los ejercicios que se indican, igual al ejercicio muestra, que fue los datos, ahora el cubo se muestra, es más grande. Y el volumen es un volumen rectangular que tiene profundidad, anchura y altura. Ahora es un poquitito más grande. Tenemos que hacer lo siguiente. Aquí está la indicación de la luz solar, que va a ser ahora no a 45, sino va a ser horizonte. ¿Qué significa que tenemos que hacer igual? Ahora en lugar de 45 voy a trazar esta que viene a 60 grados, la corto horizontal, esta a 60 grados, la corto horizontal y así como hicimos en este caso. Y abajo, jóvenes arquitectos, aquí me van a dibujar el mismo volumen, pero ya indicando lo que ya dijimos. Sombra propia, sombra proyectada y área soleada. Y aquí, jóvenes arquitectos, ahora, por favor, aquí están los datos, aquí dice los datos del cubo muestra, que es de 4x4, y luego volumen rectangular de 3x3, y el volumen siguiente de 4x4, que es este que está aquí, este de 4x4. Pero ahora con una inclinación de 30 grados, pero ya al atardecer, permítame decir, ya en la tarde, a las 6 de la tarde o 5:30, ahora esto se va a proyectar para acá, arquitectos, pero siguiendo el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio muestra. Entonces, en las láminas, jóvenes arquitectos, si quieren hacerlo de un tamaño más grande, pueden hacerlo. Les pido de favor, jóvenes arquitectos de Geometría Descriptiva 2, aplicar la teoría general de sombras en estos modelos que son muy sencillitos. Obviamente que no es tan fácil, ya que vamos, los ejercicios que vienen se van agravando un poquitito más, pero el procedimiento, la técnica para hacerlo es exactamente la mismitita que esta que acabo de poner aquí. Bien, por favor, háganlo, arquitectos, mándenme fotografías de sus láminas, las necesito como evidencias. Si es necesario, pues háganlo un poquitito más grande, si no, pues con esas medidas mínimas para poder hacerlo. Espero se encuentren bien,
apliquen la teoría general de las sombras. La sombra proyectada, que es la sombra que está en el piso, póngala negra, negra, negra. La sombra propia, gris, pero que no tan fuerte como la proyectada. Y las áreas blancas, bueno, pues son las áreas soleadas, ¿no? A todos los ejercicios le pone, por favor, dónde quedó el área soleada, dónde quedó la sombra propia y dónde quedó la sombra proyectada. Bueno, y mandaré la siguiente, mañana mismo o pasado mañana, hoy es miércoles, vamos a mandar otro tipo de ejercicios, pero un poquito ya más complicados, pero practiquen. Ustedes mismos pueden practicar, en lugar de que la sombra venga para acá, pues ahora inviértanla hacia acá y pueden ser, las inclinaciones pueden ser 30, 45, 60 o 75 grados, como ustedes quieran, sí, por favor. Yo doy esto de manera general para que se aplique, pero no importa que este que está a 30 arranque hasta acá, no importa. No importa, que esta viene para acá, 30 grados, viene para acá, no importa. Ahora será área soleada, estas dos. Esta será sombra propia junto con esta y acá va a quedar en el piso la sombra proyectada. Ok, les agradezco mucho. Estemos en contacto, arquitectos. Necesito sus evidencias para poder hacer las evaluaciones más adelante. Tenemos tiempo. Cuídense. Me dio mucho gusto saludarlos.